Nuevamente nos encontramos aquí en Al Rojo Vivo Latinoamericano con compañeros de México, como Eduardo, de Argentina, como el compañero Juan, y mi persona desde Venezuela, Omar. Hoy nos hemos propuesto, eh, primero, bueno, conversar, debatir, intercambiar nuestro análisis y caracterizaciones acerca de la política de Trump a nivel mundial, con sus avances y retrocesos, y cómo esta política ha sido respondida por otros estados, otras potencias imperialistas como China o la Unión Europea, pero también por sectores del gran capital de Estados Unidos. Eh, y por otra parte, también nos proponemos eh, hacer una revisión acerca de cómo ha incidido en los últimos tiempos la presencia de la administración Trump en nuestros tres países. En términos eh, generales, hay que precisar, por ejemplo, que Trump ha tenido como política económica fundamental la política arancelaria, ¿no? Esta guerra que se ha llamado guerra arancelaria, guerra comercial, eh, que comenzó de manera generalizada hace 2 semanas. Trump impuso aranceles a todos los países, o bueno, a una gran mayoría de países, entre los cuales exceptuó, por ejemplo, a Rusia, y exceptuó también a México y Canadá, creo. Y esto generó un impacto en las principales bolsas de valores, es decir, un impacto en el capital financiero, capital bursátil, y hubo presión de algunos sectores empresariales, del gran capital, incluso personajes como Elon Musk, que muchos creemos que Tesla, más que una empresa automotriz, es una pirámide especulativa, ¿no? Y presionaron para una revisión de la política arancelaria de Trump. Y Trump empezó a eliminar aranceles a un conjunto de economías, entre ellas la Unión Europea, pero por otra parte él se los aumentó a China. Y China respondió con más aranceles. En ese sentido, cabe la pregunta de si Trump de verdad está intentando repatriar capitales estadounidenses a Estados Unidos, aumentándole sus costos de producción en el exterior, aumentándole sus costos de transacción más que de producción en el exterior para ingresar a Estados Unidos con los aranceles, o está intentando sacar capitales estadounidenses de China o capitales de otros países, capital extranjero de China, y que se ha trasladado a otras economías, eh, donde podrían ser economías o países, estados, donde Estados Unidos podría tener mayor capacidad de incidencia y de subordinación. Por ejemplo, México, que seguiría ofreciéndole fuerza de trabajo barata, seguiría y estaría más cerca del mercado estadounidense, y estaría en una zona de influencia político y militar de Estados Unidos. Entonces, habría que ir pensando eso, ¿no? Porque de verdad que trasladar capitales extranjeros a Estados Unidos con una fuerza de trabajo más costosa y con ciertas libertades y derechos democráticos, creo que es irreal. Y eso es lo que se ha expresado en los impactos del capital financiero y se ha expresado en la presión de algunos sectores empresariales. Y esta política zigzagueante de Trump también se observa en que Trump tuvo que reducir los aranceles a las importaciones chinas de celulares y de computadoras. Es decir, no hay homogeneidad, pareciera,
al interior del imperialismo yanqui acerca de la imposición o no aranceles a China. O sea, yo creo que eso es interesante que lo podamos debatir, porque a mí me parece que le elimine los aranceles Trump o se los reduzca, los aranceles adicionales al café colombiano, los limones argentinos o a los camarones venezolanos, tiene poco impacto. Fundamentalmente tiene impacto a los sectores de alta tecnología, los chips, las computadoras, la automotriz, la inteligencia artificial y todo eso que proviene fundamentalmente de las transnacionales estadounidenses instaladas en China. Ese debate lo tenemos o ese análisis lo tratamos de hacer porque eh, el país está en una situación muy crítica, producto del plan de Milei, que es de liberación de aranceles, o sea, contradictorio con lo que hace Trump, permitiendo que ingresen todo tipo de capitales especulativos y mercancías chinas y de otros países, liquidando a la industria nacional o lo poco que queda. Acaba de demostrar en los hechos su fracaso yendo al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario, que le ha dado una cantidad muy grande de dólares, muy grande. Ya de entrada le entran 18.000 millones de dólares para poder mantener al dólar relativamente bajo y la bicicleta financiera que están haciendo, el carry trade que le dicen acá, que beneficia a los especuladores relacionados a toda la cuestión financiera, se mantenga por lo menos hasta las elecciones, diciendo que después de las mismas podrían intensificar un poco el plan que pretende la burguesía imperialista y los sectores más filosos de la burguesía argentina. Sin embargo, inmediatamente después de que eso ocurre, que pareciera ser una demostración de confianza por parte de Trump a la Argentina, viaja el secretario del Tesoro, que es algo así como el ministro de Economía de Estados Unidos, Bessel, que no va a cualquier lado, a la Argentina y por lo que sabemos, a exigirle al gobierno de que cumpla lo que el Fondo Monetario le plantea, particularmente en cuanto a los condicionamientos de ese plan, que tienen que ver no solo con pautas financieras a mediano o largo plazo, sino con que lleve adelante reformas estructurales económicas de todo tipo, laborales, jubilatorias, financieras, etcétera, etcétera. Lo que significa, en caso de poder avanzar en ese sentido, un ajuste terrible para el conjunto del movimiento de masas de nuestro país. Pero además, la venida a nuestro país de Bessel está también relacionada a otra cuestión. Le dice al gobierno de manera directa, rompan con China. O sea, dejen de pagar o cumplan con los vencimientos y no se comprometan más a préstamos con China, que es el famoso SWAT, que es muy importante porque es parte de lo que le permite tener dólares al Banco Central para poder pagarle al Fondo Monetario y para poder mantener el dólar de la manera que lo están manteniendo en este momento. Esa pelea por sacarse de encima a China es fundamental. O sea, Estados Unidos evidentemente está en Latinoamérica en una situación bastante desventajosa porque varios países avanzaron muchísimo en su relación con China. Y Argentina es una mosca blanca que necesitan sostener para contragolpear en cuanto a la pelea estratégica dentro de la guerra comercial que tienen con el imperio chino, que está avanzando aprovechándose de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Con una contradicción muy grande, porque uno de los sectores poderosos que apoyan al plan económico de Milei es el campo. O sea, son los productores del campo, los grandes productores del campo, que venden toneladas y toneladas de soja y de otros productos agropecuarios, fundamentalmente a China. A esta gente, además de necesitar un dólar más alto que el que están imponiendo en este plan económico a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, están presionando para que se eleve, no le conviene romper con China. Bueno, esta pelea entre China y Estados Unidos se expresa inclusive en la oposición. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país, es enorme, es fundamental a la hora de la lucha de clases en la Argentina, que es peronista, Axel Kicillof, está teniendo
inversiones chinas muy importantes, está avanzando en ese sentido. Y Cristina Kirchner, que es la dirigente histórica del Partido Justicialista, que no dirige ningún sector específico, pero tiene peso sobre el conjunto, más ligada a Estados Unidos, al Partido Demócrata, ha roto relaciones con Kicillof que se expresan en discusiones de superestructurales, pero discusiones superestructurales que en el fondo tienen que ver con que defienden intereses económicos distintos. La guerra comercial entre Estados Unidos y China hace crujir lo que es la superestructura política y eso dinamiza la lucha de clases, porque al estar unos de un lado o del otro, alientan de una u otra manera, por ejemplo, el último paro general. El último paro general que hubo hace unos días atrás, evidentemente está fogoneado por sectores que tienen que ver con una contradicción económica con los planes que tiene el gobierno. Bueno, todos estos sectores o están relacionados a uno u otro sector del imperio. Creo que en ese sentido, lo que plantea Omar, para nosotros, van en la dirección de el intento de que esos capitales se instalen en la zona de influencia de los Estados Unidos, particularmente en aquellos lugares donde hay mano de obra barata, donde se le puede imponer un régimen laboral esclavista, como en México o en los países de Centroamérica, pero con una dificultad mayúscula de llevarlo adelante, porque hoy por hoy los capitalistas que producen en Asia no ven con simpatía eso, que significaría una erogación muy grande al servicio de una política que no es muy segura. Y bueno, de alguna manera el conflicto con Elon Musk y con todos los sectores que obligaron a Donald Trump a retroceder en la política arancelaria expresa eso. Por eso creemos nosotros que en el fondo la única política que tiene Trump posible para avanzar en la guerra comercial es la guerra directa. Guerra que no es tan fácil de llevar adelante, digo, ¿no? Porque estamos entre potencias atómicas y además tenés que convencer al pueblo que va a ser la carne de cañón de la guerra de que vaya a combatir. No es lo mismo que en la época de los nazis, que había todo un fervor patriótico de defensa de la democracia y bla, bla, bla. Sí, lo que ha pasado con los aranceles de Donald Trump ha sido, al menos desde la perspectiva aquí en México, ha sido un juego de Pedro y el Lobo. Donald Trump amenazó desde el inicio de su administración a México y a Canadá con poner aranceles. Después se retractó por la cuestión del Tratado de Libre Comercio. De alguna manera vio que no le convenía. Ha enfocado digamos, su guerra arancelaria contra China, contra, digamos, quien tiene más lógica, pues es su principal rival imperialista, pero también China ha sabido manejar bien esa situación. Creo que eh, el Partido Comunista Chino tiene claro que a Estados Unidos no le conviene realmente esta medida de aumento de aranceles, y por más que amenace con 120% de aranceles, 247%, etcétera, realmente es algo que no va a prosperar. En cambio, creo yo, bueno, la cuestión arancelaria va en segundo término en cuanto a las ambiciones de los Estados Unidos de tratar de pelear los mercados con China. Creo que Argentina es un ejemplo. Creo que Venezuela es otro ejemplo. Es decir, apenas Donald Trump dijo que Maduro está sin dinero debido a la sanción que puso sobre la cuestión del petróleo, y que Maduro sabe qué hacer para levantar estas sanciones, de manera indirecta, como diciendo que pues si corta lazos con China y obedece más a los intereses del imperialismo yanqui, bueno, pues serán las cosas más fáciles para él y su gobierno. Eh, y en el caso de México, pues siempre que desde enero o desde febrero que Trump amenazó con aranceles, y que aquí en México pues hubo mucha expectativa. El gobierno de México lanzó las banderitas y los cantos de nacionalismo, celebraciones, etcétera, nacionalistas y patrióticas. Eh, a la mera hora siempre hubo una negociación que tenía algo que ver con la migración, con la militarización, con la cuestión de seguridad, y recientemente hubo una reunión de la secretaria de la Defensa, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con Claudia Sheinbaum, en el cual pues le pedía, entre otras cosas, más
más acciones en contra de la migración, más acciones de militarización y además eh, que comparta datos biométricos de migrantes y de población mexicana con los Estados Unidos. Y México no fue el único país al que la secretaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos fue a pedir eso. También a Colombia y también en El Salvador hubo reuniones similares. Y en el gobierno mexicano se aprovechó la coyuntura que hay de descontento por la crisis de desaparecidos, de más de 125,000 personas desaparecidas desde que inició la etapa moderna de la guerra contra el narco. Y dijo que iba a proponer una base de datos centralizada con datos biométricos a través de una identidad que ya circula en México, que se llama CURP, que va a tener fotografía, huellas digitales y código QR, supuestamente, dice Claudia Sheinbaum, para ayudar a encontrar a personas desaparecidas, lo cual pues es completamente ilógico. Y bueno, ella lo anuncia como si fuera su idea, omitiendo que esta propuesta que hace, la hace 2 días después de la reunión con la secretaria del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y de que y que ella pide lo mismo a El Salvador y a Colombia, ¿no? En las reuniones que tuvo antes con México. Entonces, Claudia Sheinbaum trata de tomar al pueblo mexicano por tonto, avanza, digamos, una política en la que Estados Unidos le pide que aumente la vigilancia, el control de los datos de las personas que habitamos en México y los inmigrantes. Al mismo tiempo que, bueno, también en El Salvador, Donald Trump tiene un trato con Bukele para recibir a inmigrantes deportados bajo acusaciones, ahora ya se sabe, pues muchas son falsas, de que pertenecen a la salvatrucha, de que son terroristas, para que Bukele los acepte dentro de sus cárceles de máxima seguridad y recibe dinero de Estados Unidos. Y creo yo ahí se centra un poco también la intención que tiene Donald Trump de hablar de aranceles o de amenazar a los gobiernos de los países aliados con aranceles, simplemente pues para que obedezcan o aceleren más la agenda de Estados Unidos en la región, en México y en Centroamérica. Yo creo que también lo que dice Omar es cierto acerca de que Estados Unidos realmente no puede atraer a toda su industria a su país, sino que requiere de seguir con la política del nearshoring, como le han llamado, es decir, mantener en países semicoloniales cercanos a Estados Unidos, como México y Centroamérica, las industrias que le producen mercancías como los automóviles. Y a pesar de que Trump amenazó, o bueno, anunció que iba a imponer aranceles del 25% a la importación de automóviles de México, las industrias, bueno, las marcas Ford, Chrysler y General Motors, que son estadounidenses, han decidido aumentar la producción en México. Es decir, pareciera que, bueno, a pesar de que el gobierno dice que aumentará medidas para evitar que las industrias se queden en México, las industrias en realidad lo que quieren es quedarse, quieren incluso ampliarse. Y bueno, parte de lo que hemos platicado también en este programa ha sido de la intención de Estados Unidos de crear este corredor industrial en México y Centroamérica para poder competir con China en la cuestión de manufactura, y crear un corredor comercial. O sea, lo que sí logró Trump es una relocalización, no de una industria, sino de el sistema carcelario en San Salvador, para tercerizar en un país extranjero la migración de todos los lúmpenes que expulsa de Estados Unidos y otros que no son tan lúmpenes. Podemos observar varias coincidencias en cómo estamos analizando la política de Trump. Y primero es que la política arancelaria tiene un carácter de coerción política, ¿no? Es un intento de ampliar y profundizar la imposición de su agenda política interna de Trump a países de la región o fuera de la región. En este caso, por ejemplo, a México, toda su condición de muro sur en la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Es decir, de control a los migrantes que van a Estados Unidos. Pero además también de coerción política
en el sentido de también lograr mejores condiciones para sus capitales, para sus inversiones en algunas eh, economías de la región y para reducir la influencia de China, en este caso, como lo explicó el compañero Juan, en Argentina, a partir de tratar de evitar que se mantenga el crédito o el SWAT China-Argentina, que permite que Argentina y China comercien a partir de sus propias monedas nacionales, sin el uso del dólar, para que Argentina disponga de los dólares, no para otra cosa que no sea pagar deuda externa, ¿no? Entonces, en este caso se observa. Sin embargo, también vemos lo contradictorio de esta política, que en algunos casos, al ser generalizada y al ser tan ofensiva, permite que, por ejemplo, Venezuela, en el caso de la dictadura de Maduro, no sea aislada, porque el gobierno de la India, los gobiernos de China e incluso de España no acepten las amenazas arancelarias al petróleo venezolano y siguen importando petróleo venezolano. Por ejemplo, se ha visto que PDVSA está imponiéndole a Chevron el retorno, incluso de tanqueros que habían ya sido embarcados de petróleo, porque se tiene la duda de que estos tanqueros que ya estaban embarcados por Chevron, estos tanqueros petroleros, no iban a pagar ningún tipo de regalías o impuestos al Estado venezolano, y entonces el Estado venezolano prefiere que se devuelvan y exportarlos a Asia, a la India, a China, a Singapur y a España. Y por otra parte, es decir, la ofensiva de Trump, al ser tan generalizada, también genera reacciones eh, de algunos países que ven la debilidad, ven esto cierta debilidad. Es decir, en el caso que es interesante lo que dice Eduardo, la dictadura china sabe que si mantiene la presión, si no cede, los mismos sectores de la gran burguesía estadounidense van a presionar a Trump para que levante los aranceles. Eso creo que es el análisis que hace la dictadura china. Y ya se ha logrado, lo han logrado porque Trump tuvo que ceder en los aranceles a los chips, a las computadoras y a los celulares. Evidentemente, en el marco de la presión de Apple y Amazon y sectores de las llamadas tech. Entonces, sí, Trump pareciera que está logrando avance, pero con países donde ya Estados Unidos tenía una fuerza injerencia y fuerte presencia, donde tiene aliados incondicionales. Y en otros lugares no parece que su política no está logrando hacer retroceder al imperialismo chino. Trump intenta, medio como bonapartista, expresar los intereses del conjunto de la burguesía imperialista, sabiendo que en una guerra comercial donde la otra potencia está a la ofensiva, si no avanza con eso, va a retroceder y va a ocupar el imperio chino, la hegemonía que tenía Estados Unidos. O sea, no le queda otra. Pero contradictoriamente, de manera individual, cada uno de los componentes de ese imperio, por una visión inmediata de los negocios, Ganancia. claro, de la ganancia, no termina de acoplarse en esa perspectiva que lo obliga a Trump, me parece a mí, a tener una política bonapartista, inclusive hasta con propios sectores de la burguesía, para poder imponer esa línea, que es correcta desde el punto de vista de los intereses imperialistas, correcta. O sea, si no derroto a mi enemigo, mi enemigo me derrota, y es lo que pasó con Inglaterra cuando retrocedió en términos internacionales y ocupó el espacio de Estados Unidos. O sea, es una cosa coherente. Acá en Argentina lo vimos con total claridad. Los chinos la tienen clara, es lo que dice Eduardo, lo que vos decís. O sea, tienen claro y tienen la ventaja de tener un Estado eh, dictatorial que les permite actuar de manera más rápida y más estratégica. Estados Unidos no. La democracia
capitalista, la democracia imperialista, que es la democracia más grande del mundo desde el punto de vista del capitalismo, se lo impide. O sea, necesita tener un régimen bonapartista para avanzar en ese sentido. Es la contradicción de Trump, ¿no? Por lo tanto, el ataque a los derechos individuales en Estados Unidos y la perspectiva de la guerra me parece que son cosas que la debe tener claro. Yo no sé si la podrá cumplir. Digo, a mí me da la impresión que está en una crisis tan grande y con un movimiento de masa que no está dispuesto a dar la vida por otra guerra, que le va a ser muy difícil. Trump intenta expresar a los intereses del capitalismo estadounidense como una expresión colectiva, es decir, entendiendo el Estado como el capitalista colectivo y los capitales individuales personificados en las transnacionales no, en términos inmediatos no compaginan con eso, con esto contradictoriamente, porque están buscando ganancias, ¿no? Y aquel está tratando de sostener eh, una dirección económica de mediano y largo plazo. Desde el punto de vista de los intereses de la clase trabajadora es una gran cosa, porque el imperialismo que está en retroceso está imposibilitado de poder avanzar como pretendería, lo cual abre una perspectiva de grietas, como decía Lenin, que pueden ser aprovechadas por el movimiento de masa, ¿no? El imperialismo estadounidense pues se siente también ya acorralado en el sentido de que no logra frenar el avance del imperialismo chino y la conquista de mercados en el mundo. Y en su intento por tratar de vencer a su rival, lleva a cabo medidas que a un buen sector, a muchos sectores de la burguesía estadounidense no le acomoda, no le gusta, no le agrada. Y en ese sentido Trump se ve en la necesidad de asumirse en un papel, digamos, bonapartista, ¿no? En el sentido que busca el bien en común del imperialismo de su país, a pesar de que haya diferencias al interno o diferencias domésticas dentro de su misma burguesía. Sin embargo, China tiene la facilidad de ser, al ser un Estado centralizado, dictatorial, pues no tiene que lidiar con esas contradicciones y puede avanzar de manera este, pues, mucho más sostenida, digamos, en la conquista de mercados, mientras ve cómo su rival se va desmoronando a través de las contradicciones no únicamente materiales, sino también de dicho, de discurso. Donald Trump sigue amenazando con aranceles, pero ya es cada vez más evidente que esos aranceles no están funcionando para nada.